Bueno, ya al final del debate, que la inmensa mayoría de la Cámara estima que ha sido pertinente y fructífero, porque hemos escuchado las opiniones de los diferentes sectores políticos, es necesario ubicar la pertinencia misma del debate. Yo he escuchado en el curso de algunas intervenciones una especie de confusión por mala lectura o mal entendimiento de la Constitución, confundiendo juicio o proceso de evaluación política con juicio para destituir al presidente, lo cual es procedente ante el Tribunal Supremo de Justicia. Son dos cosas distintas. La responsabilidad penal o civil la fijan los tribunales en sus distintas instancias. La responsabilidad administrativa la fija la Contraloría General de la República. Y la responsabilidad política la determina y la asigna la Asamblea Nacional después de su evaluación. Yo no voy a discutir, diputado, porque usted de derecho no conoce ni la O por los redondos. Usted no se ha graduado de abogado ni en la Universidad de la Vida. Bien, entonces es perfectamente procedente que esta Cámara emita pronunciamientos de carácter político y así como emite votos de censura, puede determinar la responsabilidad política del presidente de la República. Por cierto, también que si a resultas de esa evaluación política resultara el abandono de cargo o algún indicio de que el presidente ha incurrido en responsabilidades civiles, penales o administrativas, la Cámara puede solicitar perfectamente ante los organismos correspondientes el juicio y la sentencia que corresponda. Lamentablemente, los colegas del gobierno ven en todo una conspiración. Si se examina la gestión del presidente o de un ministro, conspiración. Si se promueve el referéndum revocatorio, conspiración. Si se pide que se hagan las elecciones dentro del lapso que establece la ley, conspiración. Si esta Cámara se opone a que se prorrogue inconstitucionalmente un decreto de emergencia económica, conspiración. Todo es conspiración. Todo es una especie de confabulación, de concertación de la oposición con fuerzas internas y externas para derrocar el sacrosanto gobierno de Nicolás Maduro. Y no se trata de eso. Se trata simplemente de que esta Cámara está traduciendo, percibiendo lo que ocurre a lo largo y ancho de todo el país, incluso al pueblo chavista, que es tan pueblo venezolano como todos los demás, que se queja permanentemente de esta situación que va de peor a pésimo. Escuché, por cierto, el muy habilidoso discurso del diputado Héctor Rodríguez, que trató de desviar el debate hacia allá. Yo no tengo complejos en reconocer las cosas. Trató de desviar el debate hacia allá, pero no nos vamos a desviar hacia allá. No nos vamos a desviar hacia allá y no nos vamos a salir del meollo del debate que hoy estamos planteando y que es perfectamente pertinente. Por cierto, diputado Rodríguez, dos advertencias o dos observaciones más que advertencias. En primer lugar, muchos proyectos políticos han sido para durar miles de años. El Reich alemán, por ejemplo, fue concebido por Adolfo Hitler para durar 1000 años y duró apenas 12. Se desplomó, se derritió en la tragedia que todos conocemos. Y su proyecto se va a derretir, como ya se lo dije en la pasada sesión, máximo, si es que este gobierno, con todas las trapisondas y todos los obstáculos para evadir la consulta popular, máximo llegará al 2018. Y ahí se acabó. Porque al consultar la voluntad popular, se acabaron estos 18 años o 20 años de gobierno de lo que ustedes denominan la Quinta República. Y otra cosa, que ustedes han recogido la gloria de los libertadores y lo mejor de nuestras luchas y tradiciones republicanas. Lo único que ustedes están recogiendo en este momento, diputado Rodríguez, es la rabia de Venezuela, la enorme rabia de Venezuela por todas las consecuencias que Venezuela ha padecido al cabo de este gobierno. Nosotros hemos venido diciendo
que este gobierno, que ya no se soporta con votos porque no los tiene, y tan no los tiene que elude toda consulta popular, es lo que han hecho con el referéndum revocatorio, se sostienen con tres cosas. Se sostienen con las sentencias de un tribunal que avergüenza no solo nacionalmente a nuestro país, sino que avergüenza internacionalmente. Se sostienen con las decisiones de la sala electoral que evita consultas populares para evitarle derrota al gobierno. Y se sostiene con las decisiones del alto mando militar a la que ya me voy a referir. El ministro de la Defensa, no le tengan miedo a esto, el ministro de la Defensa, el general Padrino, omití lo de general, el general Padrino ayer dio unas declaraciones advirtiendo que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas no admitirían que la Asamblea Nacional incumpla con la Constitución. Y después dijo que la Fuerza Armada Nacional no le admite a nadie el incumplimiento de la Constitución, incluida la Asamblea Nacional. Yo quisiera ahorrarme palabras. Ojalá este ministro que avergüenza a las Fuerzas Armadas se saliera de los cuarteles y aceptara los retos a un debate público en cadena nacional de radio y televisión, a ver si ronca como ronca cuando está armado y en el seno de un cuartel. ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a hablar de respeto a la Constitución si se ha convertido en el principalísimo alcahuete de la violación reiterada de la Constitución por parte de este régimen? ¿Qué va a hablar de respeto a la Constitución un ministro que volteó la cara cuando el gobierno de Chávez, en una reunión del Grupo de Río, incurrió en estoppel al renunciar a la histórica reclamación de Venezuela sobre el territorio Esequibo? ¿Qué va a hablar de violación de la Constitución un militar que, siendo ministro, ha permitido que los cubanos, invasión extranjera, controlen puertos y aeropuertos, registros y notarías, servicios de seguridad civiles y militares? ¿Qué va a hablar de respeto a la Constitución un ministro de la Defensa que ha permitido que toda la frontera occidental de Venezuela se convierta en un pateadero, en un aliviadero y en una zona de fechoría de la guerrilla narcoterrorista colombiana? Tendrá tiempo el ministro Padrino siquiera de bruñir las estrellas que tiene la charretera cuando está encargado de administrar compañías mineras, petroleras, gasíferas y la distribución de alimentos para que la burocracia militar le robe la comida a los venezolanos. Que acepte un debate y no hable tanta bobería. Lo último que ha dicho el insolente ese, el irresponsable ese, es que si vamos a la OEA, que si recurrimos a un organismo extranjero para propiciar una invasión, no sé, ¿será que nos va a poner preso? Sepa ese irresponsable que la semana que viene una delegación de esta Asamblea Nacional encabezada por mí va a ir a la Organización de Estados Americanos, organismo del que Venezuela forma parte, a pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que es un documento suscrito por Venezuela, porque este gobierno ha quebrantado gravemente el sistema democrático venezolano y es aplicable la Carta Democrática. Que no nos amenace tanto, que vamos a ver si es verdad que nos va a prohibir la salida del país o que a nuestra llegada nos va a poner presos. Que si las tiene, que se atreva, que si las tiene, que se atreva. Y que si quiere hacer política, que no siga fanfarroneando armado, recamado de avalorios por batallas que no ha peleado. Quítese el uniforme y venga a discutir con política si es que está equipado, porque usted no sabe nada de nada, ni siquiera ser ministro de la Defensa.
Basta de amenazas y de acechanzas. Ha convertido a las Fuerzas Armadas en un apéndice del partido de gobierno. Se burlan de la voluntad popular, le tienen miedo al voto, no quieren que Venezuela se exprese, consideran que todo es un atentado. ¿Acaso que esas armas de la República son para amenazar al pueblo o para garantizar la vigencia de la Constitución? ¿Para qué son esas armas? Responda, ministro, usted que solo tiene palabras para defender un gobierno que se cae porque es indigno y porque no ha sabido administrar la República. Está bueno de amenaza, está bueno de jaquetonerías, está bueno de utilizar su función de preeminencia para estar amenazando al poder civil. Abra los cuarteles y déjenos entrar para que hablemos con la tropa, con la oficialidad media. Usted es ministro de una Fuerza Armada que nadie quiere, ni teme, ni respeta. Eso es lo que ha logrado hacer usted como ministro de la Defensa. Nosotros aquí vamos a votar el proyecto de acuerdo que presentó el diputado. Nosotros aquí vamos a votar el proyecto de acuerdo que presentó el diputado Mateo y lo vamos a aprobar porque es nuestro deber y forma parte de nuestras facultades privativas. Y si quieren, vuelvan a preparar otro asalto a la Asamblea como el que perpetraron el pasado domingo. No me extraña nada, porque ustedes no creen en el voto popular y ustedes creen que destruyendo las instituciones que los indican están atornillándose más en el ejercicio del poder. Con ese tipo de malandanza están cavando cada día más profunda la tumba de la que más nunca van a salir. Réplica para el diputado Rodríguez.